A nivel Rosario más cerca. Bueno, y estamos en campaña, ¿verdad? Y por ende es el momento preciso para conocer quiénes aspiran a representarnos, quiénes aspiran a dirigir la República Dominicana, quiénes aspiran a ser nuestras autoridades. Y les damos la bienvenida aquí en Más Cerca a este joven que es abogado de profesión, es experto en finanzas, en impuestos, en los temas vinculados al emprendimiento, pero él representa la circunscripción de Santo Domingo de parte del Partido Revolucionario Dominicano. Les damos la bienvenida a Israel Abreu Rosario, quien aspira a ser diputado por la provincia de Santo Domingo. Un placer tenerle en Más Cerca. Gracias a ustedes por invitarme, a Anibelka, Dari, Marisela, ¿no? Marisol Mendoza. Marisol Mendoza. Muchas gracias por invitarme, estoy a su orden. Un placer, primo, un placer, primo. Qué bien. Ustedes son de los Rosarios de la herencia. Pero miren, quiero felicitarlo porque yo creo que este proyecto nació gratis. Definitivamente, reunir tres talentos como ustedes en la pantalla y en las redes sociales en República Dominicana, definitivamente hay que reconocerlo. Bueno, muchísimas gracias y placer nuestro. Y bueno, inicio con una pregunta atendiendo a tus conocimientos vinculados al tema impositivo, al tema de las finanzas y cuál iniciativa bien pudieras tener en la Cámara de Diputados. ¿Cómo defines el proceso tributario en República Dominicana? Vivimos comparando con Estados Unidos, pero teniendo como referencia quizás lo que pasa en América Central, ¿nuestro sistema tributario es sencillo o por el contrario complejo? ¿Facilita que usted pueda hacer su tributación y por ende la distribución equitativa entre las prioridades del gobierno? Soy un gran crítico del sistema tributario de República Dominicana. Yo creo, soy de hecho uno de los principales críticos de la actual administración de la Dirección General de Impuestos Internos, en función de que se han dedicado real y efectivamente a cortarle las alas a esos emprendedores al momento de decidir crear, hacer un negocio, constituir una compañía de manera formal para agregarle valor a nuestra economía. El sistema tributario, para ponerte un ejemplo, sin salirnos de aquí del patio, cualquiera de ustedes tres, me imagino que en alguna medida ha querido emprender un negocio, pero ¿qué pasa? Que ustedes tienen las mismas responsabilidades tributarias que tiene la Cervecería Nacional Dominicana o el Banco Popular, en función de que ese emprendimiento tal vez sea alguna microempresa de financiamiento, por poner un ejemplo. Tienen exactamente las mismas responsabilidades tributarias, salvando obviamente las distancias desde el punto de vista de la generación de riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás Anibelka Rosario, Dari Terrero o Marisol no pueden pagar un experto que le ayude a resolver su problema tributario, ¿no? Inclusive tienen quizás la intención de pagar, no quieren problema con la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y qué pasa? Que por error u omisión, entonces terminan pagando inclusive lo que no se han ganado frente al Estado Dominicano, porque tenemos una institución que inclusive viola sus propias normas al respecto de las estimaciones fiscales que deberían. En ese ejemplo que pones, ¿es un problema de la ley o es un problema de la manera como la DGI se administra en ese sentido? Hay un problema en la ley. Ahora bien, quienes ostenten el cargo de director general de impuestos internos y ministro de Hacienda, para el caso específicamente, suponen tener el conocimiento suficiente y necesario para recomendarle al presidente cuál es el modelo tributario más eficiente para que esos contribuyentes, en el peor de los escenarios, los microempresarios, y quizá pudiera referirme al que tiene un puesto de fruta en la esquina, al que tiene un pequeño colmado en el barrio, en sentido general. Supone, porque ellos no son rusos ni son ingleses, escúchenme que ponga ese ejemplo, ellos son dominicanos, pero ¿qué pasa? Que una vez llegan al cargo, parece que se desconectan de la realidad social de República Dominicana
¿Y cuál es el problema entonces, Anibelka, Dari y Marisol? Que terminamos pagando entonces quienes real y efectivamente estamos organizados y que en alguna medida hemos hecho algún esfuerzo extraordinario para mantenernos al día dentro de lo que nuestras posibilidades nos permiten. Entonces, dentro de tus propuestas, ¿qué tú crees para llevarlo al Congreso Nacional de ganar la Diputación? Antes de pasar a la propuesta, yo quiero hacer una pregunta para continuar ahí, luego pasar a las propuestas. Israel, ¿qué ha develado en términos impositivos la realidad de la pandemia? Es decir, ¿qué ha dejado al descubierto que debemos hacer y no hemos hecho? Mira, muy responsablemente voy a decir esto. La mala administración de la última gestión de la Dirección General de Impuestos Internos se han visto en la obligación de flexibilizar el sistema tributario, porque una frase por todos conocidos que se utilizaba en la Dirección General de Impuestos Internos era que no importaba que los micro, pequeños, medianos empresarios cerraran su negocio porque la economía se iba a reajustar. Y para que ustedes entiendan, a pesar de que se le reconocen algunos lauros al actual director general de Impuestos Internos, oigan bien, República Dominicana está en 13.9% la presión tributaria al respecto del Producto Interno Bruto, cosa que en las administraciones de Guarocuya Félix se alcanzó hasta el 14.20%. Entonces, no necesariamente que este señor, el actual director general de Impuestos Internos, no le quite el pie del cuello a los micro, pequeños y medianos empresarios, significa que las recaudaciones o la presión tributaria va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los ciudadanos que medianamente estamos organizados, estamos pagando los impuestos de aquellos que operan de manera informal. Porque el impuesto sobre la renta es un 27% y el impuesto al patrimonio en promedio ronda un 8%. Entonces, estamos pagando alrededor de un 38% en global. Ahora, el que no está organizado no está pagando nada porque las autoridades actuales de la Dirección General de Impuestos Internos no han hecho la labor suficiente y necesaria para que esos informales pasen a la formalidad y el cobro de los impuestos sea un poco más equitativo, que será una de mis propuestas en el Congreso. Precisamente le preguntaba ahorita cuáles eran sus propuestas para mejorar este sistema tributario y si usted está de acuerdo con una reforma fiscal para poder recuperar la economía tras el COVID-19. En ese sentido, quiero primero hablar un poquito de mi experiencia y hablar de mi pilar principal, porque todo el que me conoce sabe que yo tengo 20 años de experiencia en el sector tributario y financiero, de manera general. Ahora bien, mi pilar principal desde el punto de vista legislativo va a ser el sistema de salud en la República Dominicana. Yo creo que ningún ciudadano en sentido general puede hacer ninguna actividad sin la salud suficiente. No puede ni siquiera pararse de su cama, no puede comer, no puede educarse, no tiene deseo ni siquiera de vestirse. Entonces, en República Dominicana, ese va a ser mi norte en sentido general. Y yo creo que cuento con el consenso de muchos de los ciudadanos que están aspirando a diputados en sentido general y entienden la prioridad, porque todos teníamos relativo a conciencia de la importancia de la salud. Pero hoy más que nunca, producto de lo que ha provocado el coronavirus en términos sociales y económicos, todos lo tenemos sumamente claro. Entonces, en ese sentido, República Dominicana debe abocarse, y yo creo que voy a llevar la voz cantante en ese sentido, a la revisión de nuestro sistema de riesgos de salud y de nuestro sistema o de los prestadores de servicios de salud. Yo creo que República Dominicana, que tiene un sistema mixto, público-privado de salud, debe abocarse a revisar este sistema en función de que la salud no puede ser un negocio y no pueden resultar beneficiados grupos muy pequeños ganando miles de millones de pesos todos los años a costa de la insalubridad y de muchísimos problemas sanitarios que en República Dominicana no se terminan de resolver. Entonces quiero dejar claro eso, ese va a ser mi norte. Para entonces, porque ya con una ciudadanía, una población sana, entonces sí podemos hablar de emprendimiento, sí podemos hablar de un anteproyecto de equidad tributaria, que es como yo lo he llamado, mi anteproyecto. No es posible, para que ustedes entiendan, que un ciudadano que tenga 3 hijos en República Dominicana y uno que tal vez no tenga, en sentido general, tenga la misma exención contributiva.
No es posible que la exención contributiva sea, escúchame Dari, te voy a tomar a ti de ejemplo, tú que tienes 2 hijos, ¿verdad? La exención contributiva para ti sean 400,000 pesos y que la exención contributiva para un joven que tiene todo el derecho del mundo, pero que no tiene responsabilidades sociales al respecto de la manutención de una familia, que esos hijos van a ser quienes van a pagar la seguridad social nuestra, y eso que no nos quepa duda. Entonces, lamentablemente, hay que reconocer que Dari, en este caso, que tiene 2 hijos, no puede darse el mismo tratamiento que un ciudadano o una ciudadana que no tiene hijos y que no tiene ninguna responsabilidad social. Señor Abreu, me gustaría que me convenzan de lo contrario, inclusive. Señor Abreu, en términos personales, obviamente, y ya lo hemos dicho, usted es abogado, es experto en el tema de las finanzas, es emprendedor, pero bueno, su empresa, ¿en qué consiste? ¿A qué se dedica? Y le hago esta pregunta porque entonces le haré otra. En sentido general, yo tengo inversiones en diferentes proyectos. Tengo mi despacho profesional en materia de impuestos y finanzas, tengo varias carreras, tengo varias especialidades, una de ellas es defensa y seguridad nacional, impuestos, finanzas corporativas, sostenibilidad económica, tengo varias especialidades. Estoy vinculado al área de la seguridad, también estoy vinculado al área de la construcción en diferentes regiones específicas. Entonces, y es evidente, hablando un poquito con usted, uno se da cuenta que usted tiene un perfil de una persona que uno quisiera que le representara en el Congreso, porque dicen, espérate, la persona razona, la persona está conectada con necesidades básicas del pueblo dominicano, pero a su vez uno dice, pero ¿cómo un hombre se va a involucrar en el tema de la política? ¿Cómo se va a involucrar con estos pleitos que hay en el Congreso, donde uno hasta se desacredita fácilmente? Así ¿Cuál es su motivación para irse a la selva politiquera dominicana? Pero yo creo que es relativamente obvio. En el caso mío que tengo interés, y yo creo que ahí yo perdí tiempo al respecto de intentar participar en el activismo político. Porque te voy a poner un ejemplo, hay muchísimos ejemplos críticos. En esta semana, Pedro Botello es que me está representando a mí, que te está representando a ti, que está representando a Dari, a Marisol, eso es una locura, y a todos los ciudadanos en sentido general, y a Pedro Botello que lo puse de ejemplo. Pero yo creo que en este momento hay sus excepciones, pero la inmensa mayoría de los diputados no me representan. Tú sabes, definitivamente ustedes cuando salgan de la emisora o de sus casas van a necesitar seguridad, porque las personas que nos están representando en el Congreso no están legislando adecuadamente, porque no están fiscalizando adecuadamente, porque no están haciendo la labor para el cual fueron elegidos adecuadamente. Definitivamente, tú tienes mucha razón cuando dices, ¿por qué Israel Abreu va a aspirar? Yo tengo 20 años en el Partido Revolucionario Dominicano, trabajando en la parte técnica, en la parte tecnócrata del partido. Nunca había hecho activismo político, no obstante haber sido invitado a participar, porque tengo que reconocerlo, en el ingeniero Miguel Vargas, que ha sido un promotor de la juventud. Pero en esta ocasión se dieron variables relacionadas con la ley de partido que me dan un poco más de garantía respecto de mis aspiraciones. Adelante. Rizael, al margen de tu propuesta, quiero hacerte una pregunta. Los candidatos presidenciales han hecho varias propuestas cada uno para la reactivación económica luego del paso de la pandemia. En el caso de Gonzalo Castillo, promueve la inversión en construcción, en obras civiles. Luis Abinader promueve la creación de empleos. Leonel Fernández la construcción. Y la pregunta sería al especialista, al técnico, a la persona que maneja el tema económico. ¿Cuál de todas estas recetas pudiera ser la efectiva para que la República Dominicana vuelva a recuperar el esplendor económico que tenía antes de la pandemia? En los 3 casos citaron el sector de la construcción. No voy a hacer ninguna aseveración desde el punto de vista político. Ahora bien, el que fue más claro y específico en su propuesta fue Gonzalo Castillo. Lamentablemente el lenguaje muy técnico que tiene Leonel Fernández, aunque dijo que sí, que iba a trabajar en la construcción, tal vez
no dio al traste con que la población lo entendiera. En el caso de Abinader, también pasó relativamente lo mismo, redundó mucho al respecto de sus aspiraciones desde el pueblo, ya una vez en la presidencia. En el caso de Gonzalo Castillo, fue a pesar de las limitaciones que le conceden, ¿no? Fue muy específico al respecto de la necesidad que tiene República Dominicana en cuanto a las viviendas que República Dominicana tiene. Él habló de 100.000 viviendas de manera específica. Está claro que tenemos un déficit habitacional de 1,5 millones de viviendas, o sea que no es un logro inalcanzable, inclusive con fuentes de financiamiento exterior. Pero es posible de hacer 100,000 viviendas en 4 años. Claro que sí, y quizás antes, porque el tema es darle la prioridad a lo que la tiene. Si tú combinas una buena gestión sanitaria, estoy hablando de salud, entonces con una buena gestión de obras públicas al respecto, de resolver el problema de déficit habitacional, porque recuerden una cosa, esas casas el gobierno no las va a dar. Es altamente conocido por cualquier asesor inmobiliario que estos proyectos son fácilmente financiables. Va a depender del costo de esas viviendas y el nivel de sincerización al respecto de los costos de la misma. Israel, si tú haces un proyecto de vivienda de bajo costo, en sentido general, es posible que un ciudadano promedio de clase baja pueda obtener un financiamiento por ella. Entonces tú estás recuperando el costo de la inversión e inclusive poder reutilizarlo en otras actividades. Israel, uno de nuestros oyentes nos pregunta, que te manda a preguntar cuál es tu posicionamiento en torno al aborto. Su posición. Sí, tu posición en torno al aborto. Y el matrimonio. De ambos, del mismo sexo. Menores. Yo no apruebo el aborto. Yo no apruebo el aborto y tampoco apruebo el matrimonio homosexual. En el caso del aborto, matrimonio infantil. El elemento de las 3 causales, o sea, la interrupción del embarazo como opción ante la situación de que la vida de la madre corra peligro o que sea la consecuencia de una violación. Bajo esa condicionante, ¿tampoco lo apoyaría? No, hay condiciones, Anibelga. Muchas gracias por aclararlo. Es así. Tienen que haber condiciones específicas para interrumpir el nacimiento de un niño. Definitivamente la sociedad depende de que hayan jóvenes, de que nazcan niños. Yo en ninguna medida estoy de acuerdo con eso. Ahora, en el caso de que sea necesario por un asunto médico, por un asunto de tipo legal en función de un evento extraordinario como sería una violación, yo creo que sí. Y por el otro lado, con el matrimonio infantil, no estoy de acuerdo en ningún escenario con el matrimonio infantil. Yo creo que ese problema de manera específica es un problema que está íntimamente relacionado con el nivel educativo que en República Dominicana tenemos. Inclusive, Dari, quienes deciden que un menor de edad se case no están capacitados para tomar esa decisión. Y discúlpenme, puedo estar equivocado, pero no lo creo. Si ustedes se fijan en esos casos, son personas de un nivel educativo que no le permite tomar una decisión. Y ven en el menor y en su matrimonio inclusive una salida económicas y de segregación y de necesidades mayúsculas. Finalmente tomé la pregunta final de Dari. Tengo una pregunta. Bueno, la vamos a hacer en bloque, Dari, para podernos irnos, porque tenemos... Siempre tengo la última pregunta. Pero de mi parte, quizás una exhortación final a su comunidad directa, la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, que es, en este caso, el municipio de Santo Domingo. Pero vamos a dejarle exhortación para que la haga después de la pregunta, ¿verdad? Excelente, no hay problema. Sí. Voy a hacer una pregunta extensa, pero una respuesta un tanto breve, sin condicionarte. Vamos a hacer la breve. La pandemia ha dejado al descubierto la necesidad de la tecnología en el tema de la educación, pero hemos visto la ausencia de las propuestas de los candidatos presidenciales de la
de una educación análoga, a pesar de lo que se ha visto, viendo el tema del internet, de que el internet en República Dominicana sigue siendo un bien suntuario, es decir, un lujo. Así es. ¿Planteas tú en tu calidad de economista, de experto impositivo, del desmonte de los impuestos a las telecomunicaciones de cara a ser diputado de la República? Así es, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Lo he planteado, valga la redundancia, en otros programas. Y como tú bien dices, en República Dominicana se está considerando de manera específica el Internet como un bien suntuario. En República Dominicana se está pagando un 10% de impuesto selectivo al consumo, más un CDT, más un impuesto a la transferencia de bienes utilizados y servicios. Soy de opinión, y lo voy a llevar al Congreso, de hecho está plasmado en mi propuesta legislativa, eliminar todos los impuestos al Internet. Definitivamente, yo estoy haciendo varias especializaciones, he hecho en los últimos 3 años, todas las especialidades que he hecho en línea, realmente documentada. Ahora mismo lo que tenemos es una presencia virtual, pero la educación, la tendencia y el futuro es a que sea en línea. Entonces, al margen de las variables que se quieran esgrimir, definitivamente el Internet debería ser gratis en sentido general. La exhortación final, muy brevemente, por favor. Para concluir, a los ciudadanos de la circunscripción número 3, San Isidro, Guerra, El Almirante, Boca Chica, San Luis, Prado de San Luis, que no se Invivienda, Jainamosa, que no se pierdan la oportunidad de rayar mi cara en la casilla 4. Yo soy el candidato número 1. Los voy a representar para viabilizar la solución a los problemas de nuestra circunscripción y que tanto te han afectado en tu sector. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Usted como que se ganó unos votos aquí en el programa. Claro que inmediatos, Qué pena que no voto por allá. Gracias a Israel Abreu Rosario, abogado, experto en materia financiera, en materia impositiva, candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo, que nos ha acompañado en esta tarde-noche. A nivel Rosario más cerca.